¿Qué pasó con el culturismo estético? ¿Dónde quedaron esos físicos armoniosos y proporcionados que parecían esculpidos por los dioses? Hace décadas, el ideal del culturismo no era solo ser grande, sino también elegante, simétrico y con proporciones perfectas. Hoy, la historia es diferente. En este video, vamos a viajar a través del tiempo para entender cómo el culturismo pasó de la búsqueda de la perfección estética a la obsesión por la masa extrema. Y al final, analizaremos a los culturistas más estéticos de la historia. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que mirar al pasado. En los años 50 y 60, el culturismo estaba basado en la belleza clásica. Hombres como Steve Reeves y Reg Park eran considerados la encarnación del ideal físico. Sus cuerpos eran atléticos, pero sin excesos. Luego, en los 70 y 80, el concepto de estética se refinó aún más con figuras como Frank Zane, Serge Nubret y Lee Labrada. Físicos definidos, esculpidos con proporciones exactas y una presencia que destacaba no por el tamaño, sino por la simetría y la armonía. Pero todo cambió en los años 90 con un hombre, Dorian Yates. Con su llegada al Mr. Olympia en 1992, la estética clásica empezó a ser reemplazada por una filosofía diferente. Cuanto más grande, mejor. Yates marcó el inicio de la Monsters Era, y tras él, culturistas como Ronnie Coleman, Jay Cutler y Phil Heath llevaron la masa a niveles nunca antes vistos. El físico perfecto pasó de ser aquel que parecía una obra de arte a aquel que superaba límites humanos. Y aunque la estética no desapareció del todo, quedó relegada a un segundo plano. Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a rendir homenaje a los culturistas más estéticos de la historia. Vamos a dar un repaso a cada década, desde los años 60 hasta hoy. Vamos a hacer un análisis de cuáles han sido los físicos durante la historia que mejor han representado este concepto. Iremos década a década, pasaremos pues por nombres tan míticos pues como Steve Reeves, Bob Paris y ya en los tiempos pues más modernos Flex Wheeler, Flex Rodin o el mismísimo Zebam. También vamos a analizar cómo se pasó de ese culturismo estético de los 70 y los 80 a la Monsters Era que inició Dorian en los años 90. Por aquí te dejo un vídeo sobre Dorian Yates y la Monster Era y pues cómo esta Monsters Era ha dominado durante pues prácticamente casi 30 años y desde la aparición y el éxito de la categoría Classic Physique pues parece ser que ahora con la victoria de Samson Dauda pues la categoría Open quiere retomar dentro de lo que es una categoría Open ese culturismo más estético. Así que si alguna vez te has preguntado cuáles han sido los mayores exponentes del culturismo estético y por qué a día de hoy siguen siendo icónicos, quédate hasta el final del vídeo y vamos a descubrirlo juntos. En los últimos 70 años, el culturismo ha experimentado una transformación radical. Desde los cuerpos armoniosos y atléticos de los años 50 y 60, pasando por la era dorada de la estética en los 70 y 80, hasta la explosión de masa muscular en los 90 y la actualidad. Cada década ha traído consigo cambios en los estándares de competición, en los métodos de entrenamiento y en las expectativas del público. Lo que en los 60 se valoraba como un físico perfecto, hoy podría no ser suficiente para destacar en una competición regional. Sin embargo, la estética nunca ha desaparecido por completo. A lo largo de estas décadas, ha habido culturistas que han mantenido viva la esencia del equilibrio, la proporción y la simetría. Y ahora es el momento de analizarlos.
Las décadas de los 50 y 60 son etapas clave en la historia del culturismo. Fueron décadas en las que los físicos comenzaron a definirse más, pero sin perder la elegancia ni la armonía. El enfoque aún estaba en la simetría y la estética clásica, con físicos que parecían sacados de la mitología griega. Uno de los nombres más destacados de esta década fue Steve Reeves, considerado uno de los físicos más perfectos de la historia del culturismo. Reeves no solo tenía una estructura esbelta y musculosa, sino que su cintura estrecha, hombros anchos y piernas bien proporcionadas le daban un físico totalmente equilibrado. Su nivel de simetría era tan impresionante que muchos lo consideran el referente absoluto del culturismo clásico. Reeves destacaba por su V natural, con una cintura estrecha y una caja torácica amplia que creaba una estética casi perfecta. Otro gran exponente fue Reg Park, quien, a diferencia de Reeves, poseía una mayor cantidad de masa muscular sin perder la estética. Park fue pionero en la combinación de tamaño y definición, con un torso poderoso y una estructura ósea que le permitía mantener una apariencia imponente sin perder la armonía de su físico. Reg Park no solo fue una leyenda del culturismo, sino que también fue el principal referente e inspiración de Arnold Schwarzenegger. Incluso, Park y Schwarzenegger compitieron juntos en el Mr. Universe, lo que marcó un hito en la historia del culturismo. Ambos fueron fundamentales en la evolución del culturismo. Reeves, con su imagen de héroe griego, inspiró a generaciones con su perfección física, mientras que Park marcó el camino hacia un físico más denso y musculado sin sacrificar proporción. Park abrió la puerta para la siguiente generación de culturistas que buscaban más tamaño sin perder la armonía visual. Los años 70 marcaron el inicio de la edad de oro del culturismo, un periodo en el que el equilibrio entre estética, masa muscular y definición alcanzó su punto máximo. En esta década, el culturismo experimentó una evolución significativa, con la aparición de físicos que combinaban una musculatura impresionante con proporciones armoniosas y una elegancia sin igual en el posado. Este fue el tiempo en el que la simetría, la fluidez y la proporción eran más valoradas que la simple masividad. Nombres icónicos como Sergio Oliva, Frank Zane, Serge Nubret y Arnold Schwarzenegger dominaron la escena, estableciendo un estándar que aún hoy en día se considera el ideal del culturismo estético. El gran Arnold, el gran Schwarzi, lo que ha hecho Arnold por este deporte, evidentemente no lo ha hecho nadie. Y podemos hacer, ahora que viene Serge Nubret, un símil salvando muchísimo las distancias, y podríamos decir que Arnold era el Dorian o el Ronnie Coleman y Serge Nubret pues era el Flesh Wheeler de esa época. Serge Nubret, apodado la Pantera Negra, era un culturista que combinaba una musculatura impecable con una elegancia natural en el escenario. Su piel increíblemente delgada y su densidad muscular le daban un aspecto tallado, mientras que su cintura estrecha y su estructura proporcionada lo hacían destacar como uno de los físicos más bellos del culturismo. Nubret era conocido por su entrenamiento de altísimo volumen y repeticiones moderadas, lo que le permitía mantener una musculatura densa y extremadamente definida. Su control absoluto del posado lo convertía en una verdadera obra de arte en el escenario. Frank Zane, para mí, en lo personal, es un físico que nunca estuvo entre mis favoritos. Pero evidentemente, si hablamos de equilibrio y simetría, tenemos que hablar de Frank Zane, que junto con Lee Labrada son los mejores exponentes de la simetría. Sí es cierto que hay un primer Frank Zane en su primera etapa que me gusta mucho más. Se le ve más redondo, más bombeado, porque creo que Frank Zane, según fue
cogiendo mejor condición, perdió un poco de bombeo, un poquito de redondez, y se veía un físico, aunque con mejor condición, un poquito plano. Ahí están esas fotos, pues para que veáis un poquito la diferencia. No sé lo que pensáis vosotros de esto. Si hay un nombre que representa la perfección estética en el culturismo, es Frank Zane. Su físico no se basaba en la masividad extrema, sino en la combinación de proporciones perfectas, líneas elegantes y una definición muscular impecable. Con un peso de competición de alrededor de 80 kilos, 176 libras, Zane demostró que no era necesario ser el más grande para dominar el culturismo, sino el más equilibrado, con una cintura extremadamente estrecha que contrastaba con sus hombros anchos, creando la silueta ideal. Su desarrollo muscular estaba finamente esculpido, sin puntos débiles evidentes y con una fluidez en su estructura que hacía que cada músculo encajara perfectamente dentro de su físico. Uno de sus mayores atributos fue su capacidad para lograr un nivel de definición muscular extrema sin perder volumen ni plenitud. Esto lo convirtió en uno de los pocos culturistas en la historia capaces de vencer a competidores mucho más grandes, simplemente por su superioridad en estética. Zane ganó el Mr. Olympia en 3 ocasiones, 1977, 1978 y 1979, imponiéndose ante rivales con mayor tamaño, pero sin la calidad visual que él presentaba. En una era en la que la simetría y la estética eran clave, su físico era el estándar de lo que se consideraba la máxima expresión del culturismo clásico. Su legado sigue vivo hoy en día y su influencia es innegable en la categoría Classic Physique. Muchos competidores actuales han tratado de replicar su estilo, su icónico vacío abdominal, que ha vuelto a ser una pose esencial en el culturismo estético moderno. Atletas como Sadik Hadzovic han adoptado sus proporciones y líneas elegantes como inspiración, manteniendo viva su esencia en la era contemporánea. ¿Cómo ha evolucionado la categoría Classic Physique en menos de 10 años? Mirar qué físicos se presentaban en el año, creo que esto es del año 2017. Si hablamos de los años 70 y de la mayor influencia en la historia del culturismo, el nombre de Arnold Schwarzenegger es ineludible. Si bien en esta década era difícil encontrar físicos que no fueran estéticos, Arnold no era precisamente el rey en el apartado únicamente estético. Arnold comprendió mejor que nadie cómo manipular su físico para crear una ilusión visual poderosa. Su juego de poses, la amplitud de su caja torácica y la manera en que utilizaba su enorme estructura ósea para proyectar una imagen perfecta lo convirtieron en un fenómeno único. No tenía el físico más armónico de su época, pero sí el más impactante. Su doble bíceps frontal, su expansión dorsal y su capacidad para llenar el escenario hicieron que su figura quedara grabada en la historia. Desde su retiro en 1980 hasta la llegada de Chris Bumstead, ningún otro físico tuvo tanta influencia en el culturismo. Su legado sigue vivo en la categoría Classic Physique. Si hoy miramos a competidores como Wesley Vissers o Logan Franklin, podemos ver claramente la huella de Schwarzenegger. Son réplicas de su físico y estilo adaptadas a la nueva categoría. Arnold no solo dominó su era, sino que dejó una marca que sigue vigente 50 años después. Su influencia trasciende generaciones y aunque su estructura inicial no fuera la más estética, supo esculpirla hasta convertirla en el estándar con el que se medirían todos los culturistas posteriores. Logan Franklin, para mí el físico que actualmente mejor representa la esencia del Classic Physique. Los años 80 fueron el momento culminante de la era dorada del culturismo, iniciada en los años 70, pero también su final, marcaron la última gran era de la estética antes de la llegada de la monstruosidad extrema. En esta década,
el equilibrio entre tamaño, proporción y definición se mantuvo, pero empezaba a verse una transición hacia físicos más voluminosos. Sin embargo, aún hubo culturistas que lograron mantener viva la esencia del culturismo estético, perfeccionando las líneas clásicas de los 70 y elevando la calidad muscular a un nuevo nivel. En esta década brillaron nombres como Lee Labrada, Bob Paris, Mohamed Makawi y Barry DeMey, culturistas que mantuvieron el equilibrio entre simetría, líneas limpias y una presentación impecable en el escenario. Bob Paris. Y aquí me tengo que detener sí o sí, porque Bob Paris es uno de mis culturistas favoritos de todos los tiempos. Yo empecé a entrenar en aquella época, finales de los 80, y Bob Paris para mí ha sido referente durante muchísimos años. Para mí, sin lugar a duda, es el culturista que mejor representa la estética clásica. No hay otro igual que Bob Paris. Y creedme que yo tuve la suerte de verlo en persona en el año 88 y Bob Paris no era pequeñito para nada. Bob Paris al natural impresiona muchísimo. Si existe un culturista en los años 80 que podría considerarse la evolución natural de Steve Reeves, ese es Bob Paris. Su físico representaba la máxima expresión del culturismo clásico, combinando masa, simetría, proporción y fluidez en el posado. Muchos lo consideran el culturista con las mejores líneas y estructura de la historia, un físico que parecía haber sido esculpido por Miguel Ángel en lugar de forjado en un gimnasio. Con 1,80 m de altura y un peso de competición de aproximadamente 105 kilos, Bob Paris tenía el equilibrio perfecto entre tamaño y proporción. No era el más masivo de su época, pero su físico tenía una elegancia que muy pocos han logrado replicar. Benfato, Labrada y Paris en comparativa. 3 iconos del culturismo estético. Menudo regalazo que nos dieron los jueces en el año 1991 en este icónico momento. Su físico apolineo le permitía proyectar una imagen impresionante en el escenario sin la sensación de pesadez que muchos culturistas desarrollaban. A diferencia de muchos culturistas que simplemente encadenaban poses de manera rígida, Paris se movía con elegancia y gracia, haciendo que cada pose pareciera parte de una coreografía artística. No tenía un solo punto débil. Su torso y sus extremidades estaban perfectamente equilibrados, con una estética que evocaba las estatuas griegas clásicas. Su impacto en el culturismo estético es innegable, y para muchos sigue siendo el mejor físico clásico de la historia junto a Steve Reeves. Y vamos con Lee Labrada, el mejor posador de la historia del culturismo. Ya sé que parezco el abuelo cebolleta y cuando yo era joven, pero es que el culturismo de los 80 es para mí el culturismo más bonito de toda la historia. Cierto es que es el culturismo que yo he mamado. Lee Labrada era el mejor y es el mejor posador de la historia del culturismo, además de uno de los referentes del culturismo simétrico. Para mí, el rey absoluto de la simetría y además un matagigantes. No sé por qué se ha perdido este tipo de coreografías en el culturismo. Es que no lo entiendo. Ahora en Classic Physique, pues bueno, parece que se las curran un poquito más. Pero es que lo que hoy se considera un buen posador dentro de la categoría Classic Physique sería un posador absolutamente mediocre en aquella época. Si hay un atleta que representa la excelencia del culturismo estético en los años 80, ese es Lee Labrada. Con una estatura de apenas 1,68 metros, Labrada no era el más grande en tamaño, pero su proporción y definición eran impecables. Cada músculo en su cuerpo estaba detalladamente esculpido, con una apariencia de mármol pulido que lo hacía destacar en cualquier línea de competidores. Su punto más fuerte
era su simetría perfecta. No tenía puntos débiles, cada grupo muscular estaba desarrollado en armonía con el resto de su cuerpo. Su capacidad de presentación en el escenario lo convirtió en uno de los mejores posadores de la historia, llevando el arte del culturismo a otro nivel. A pesar de competir contra gigantes como Lee Haney, Labrada logró destacar en el Olympia y ser recordado como un mata-gigantes y uno de los físicos más estéticos de todos los tiempos. Para cerrar la década de los 80, no podemos dejar de mencionar a dos atletas que mantuvieron la esencia de la estética en el culturismo, cada uno a su manera: Mohamed Makkawi y Berry de May. Mohamed Makkawi fue el predecesor de Lee Labrada, un culturista de baja estatura increíblemente simétrico y con un control del posado impecable. Su estructura compacta y su capacidad para mostrar cada detalle muscular con fluidez en el escenario lo convirtieron en uno de los culturistas más elegantes de su época. Si Bob Paris era la máxima expresión de la estética y Lee Haney representaba la evolución hacia físicos más masivos, Berry de May era el punto intermedio entre ambos. Su físico tenía líneas elegantes, gran simetría y un equilibrio perfecto entre volumen y proporción. No tenía el tamaño de Haney, pero sí estaba por encima de muchos otros competidores. Berry de May fue uno de los últimos culturistas en mantener la esencia del culturismo clásico antes de la llegada de la Monsters Era. Su estética y proporción lo han convertido en una referencia para atletas modernos que buscan la combinación perfecta entre tamaño y armonía. Y ya como cierre de esta época de los años 80, que es mi época preferida del turismo, yo soy muy ochentero para el turismo, para el cine, para todo. Es una época que he mamado en mi adolescencia. Quiero romper una lanza en favor de Lee Haney, que creo que es uno de los mejores Mr. Olympias de la historia y uno de los Mr. Olympias peor valorados y menos mencionados. Haney tiene 8 Mr. Olympias, los mismos que Ronnie Coleman. Haney es el último Olympia pues, realmente estético, con esas líneas clásicas. Luego llegó mi amigo enemigo Dorian Yates y lo descalabró todo. Y Haney creo que es el único que tiene 8 victorias impolutas. El currículum de Haney no tiene una manchita. Arnold no puede decir lo mismo. Ahí tienes el Mr. Olympia del 80, que es bastante polémico. Incluso algunos de sus primeros Olimpias contra Sergio Oliva también hay algún debate. Ronnie Coleman también en su última época, pues evidentemente estuvo ganando Olimpias, arrastrando grandes problemas físicos con sus lesiones, y eso hizo mella en su físico. También tiene ahí pues algún Olimpia más o menos polémico. De Dorian no vamos a decir nada, y su último Olimpia y el anteúltimo pues también tienen alguna polémica. Haney tiene un currículum impecable, y cuando se habla de los grandes culturistas de la historia no se suele mencionar a Haney, que no sé por qué. Los años 90 marcaron el comienzo de una nueva era en el culturismo. La llegada de Dorian Yates cambió por completo los estándares, y la búsqueda de la masividad extrema empezó a dominar las competiciones. Sin embargo, antes de que esta transición fuera definitiva, hubo un último atleta que mantuvo viva la esencia de los 70 y 80 en su forma más pura. Y ya tenéis aquí otra vez al abuelo Cebolleta, pero es que el físico de Francis Benfato también merece una mención especial. Si Bob Paris es el rey de la estética clásica y su físico pues parece esculpido por Miguel Ángel o realmente diseñado en el Monte Olimpo por los dioses, Benfato es exactamente lo mismo, pero versión Marvel. En vez de diseñarlo los dioses, a Benfato lo diseñaron los dibujantes de Marvel. Benfato es el último culturista de la resistencia. Es el último de los físicos que luchaban únicamente con su estética.
Luego, este tipo de físicos, pues como veremos más adelante, evolucionaron a físicos también estéticos, pero muy armados también de masa muscular, pues como es el caso de Flex Wheeler o también de Swan Ray. Y aquí de fondo, mientras os estoy dando la chapa, tenéis la coreografía de Benfato en el Olympia de 1990, donde se hizo con una sexta posición, con tíos como Haney, Christian, Gaspari, Labrada y Swan Ray. Una de las mejores coreografías que he visto y la mejor condición de Francis Benfato, así que disfrutarla y si tenéis oportunidad buscarla por YouTube porque merece la pena. Francis Benfato. Si Frank Zane fue la definición de la estética en los 70 y Lee Labrada la perfección de la simetría en los 80, Francis Benfato fue el último representante de este linaje en los 90. En una década donde los físicos eran cada vez más masivos, él demostró que aún era posible destacar con un cuerpo proporcionado y elegante. En el Mr. Olympia de 1990, Benfato logró un impresionante top 6 con apenas 80 kilos de peso, una hazaña que parecería imposible en los años siguientes. Fue el último culturista en competir al más alto nivel con una estructura 100% estética sin depender de la masividad extrema. Su físico era una obra de arte. Líneas limpias, simetría impecable y una fluidez en el posado que lo hacía destacar en el escenario. Sin embargo, tras su gran actuación en 1990, el culturismo se alejó definitivamente de este tipo de físicos. La era de los cuerpos esculpidos con precisión matemática estaba llegando a su fin. Bueno, y ya estamos en plena Monsters Era. Y si hay un físico que quiero destacar de esta época, es el físico de Flex Wheeler. Flex Wheeler supo construir un físico competitivo a nivel de masa muscular, adaptándose a los estándares de aquella época, pero sin perder una gran estética. Sí es cierto que hay un primer Flex Wheeler, el Flex Wheeler con pelo, como digo yo, y luego el Flex Wheeler de la cabeza rapada. Hay un primer Flex Wheeler que a mí, en lo personal, me gusta mucho más. Es un Flex Wheeler más estético, con mejor condición. Pero evidentemente a Wheeler le tocó pelearse con Dorian Yates, después con Ronnie Coleman, y tuvo que adaptar su físico a esta época. Aún así, siempre mantuvo un físico súper espectacular y súper estético. Años después, pues tendríamos a Phil Heath, que podría ser una reinvención, digamos, de Flex Wheeler por esas formas tan redondas, tan espectaculares, tan de superhéroe. Pero yo pienso, o creo, que si Flex Wheeler le hubiese tocado competir en la época de Phil Heath, el señor Flex Wheeler tendría ya unos cuantos Mr. Olympias a sus espaldas. Flex Wheeler redefinió el concepto de estética en el culturismo. Su físico combinaba una simetría impecable con una plenitud muscular impresionante. No solo tenía proporciones perfectas, sino que su musculatura parecía sacada de un cómic. Su piel era fina, su cintura increíblemente controlada y su capacidad de posado hacía que cada transición pareciera una danza en el escenario. Con un peso de competición en torno a 110 kilos, 220-240 libras, Flex Wheeler mantenía la fluidez y armonía de los 80, pero con un tamaño que lo hacía competitivo en la nueva era de monstruos musculares. Su legado como uno de los físicos más estéticos de la historia sigue vivo hoy en día. Swan Ray era la definición de la perfección compacta. Con una estatura de apenas 1,70 m, Swan logró construir un físico que no tenía puntos débiles. Su estructura, aunque pequeña, le permitía proyectar una imagen poderosa en el escenario con una condición y simetría siempre impecables. Su combinación de densidad muscular, proporción y definición lo convirtió en uno de los competidores más constantes de los 90. Siempre estaba en el top 5 del Mr. Olympia,
desafiando a monstruos como Dorian Yates y Ronnie Coleman sin necesidad de volverse descomunal. En una década donde la masividad empezaba a ser lo más importante, Shawn Ray demostró que aún se podía competir con estética y equilibrio. Bueno, y ya estamos en los años 2000 a 2020. ¿Y por qué nos metes un salto de 20 años en esta época? Pues el motivo no es otro porque ya en estos años encontrar físicos que fuesen realmente fieles a estos cuerpos estéticos de los 70, de los 80, es realmente imposible. Con los estándares de masa muscular que ya marcó Ronnie Coleman, pues era realmente imposible tener un físico competitivo sin tener un gran tamaño de masa muscular. Ya en los 90, con la llegada de Dorian Yates, pues la cosa empezó a ponerse complicada. Pero bueno, por ahí tenemos por un lado a Shawn Ray, que hay que recordar que es un culturista que viene de los 80, que su debut en el Mr. Olympia es en el año 1988, y el primer Flesh Wheeler pues también es de una década muy inicial de los 90, todavía con físicos pues muy acordes a aquella época, pero ambos físicos tuvieron que evolucionar hacia los criterios de masa muscular que se necesitaban. Evidentemente venían de donde venían y a pesar de todo pues pudieron mantener esa esencia ochentera. Sí es cierto que bueno, que en esa época pues también podríamos haber destacado a Milos Sarcev, a Claymore, a alguno más, pero bueno, al final por su relevancia en la historia del culturismo pues tenía que quedarme con alguno y fueron estos dos. Pero ya en esta década del 2000-2020 realmente no hay ningún físico fiel al 100% a esta filosofía. He querido destacar estos tres, pues bueno, porque al final lograron triunfar en aquella época, pues con físicos muy estéticos dentro de los estándares de masa muscular que tenemos ya en esta década. Las décadas de 2000 a 2020 consolidaron la era de la masividad extrema. El culturismo Open dejó atrás los estándares de los 70 y 80 para premiar físicos cada vez más grandes y densos. Los físicos se hicieron más grandes, pero no necesariamente más estéticos. Con la llegada de atletas como Ronnie Coleman, Jay Cutler y Phil Heath, el equilibrio entre tamaño y proporción fue desapareciendo. El objetivo ya no era verse como una escultura griega, sino como una montaña de músculo. A medida que pasaban los años, incluso Arnold Schwarzenegger comenzó a criticar el rumbo del culturismo moderno. En varias entrevistas dejó claro que el Open había perdido el camino, olvidando la belleza de los físicos clásicos para obsesionarse con el tamaño desproporcionado. Estas críticas reflejaban el sentir de muchos aficionados que veían cómo el culturismo Open ya no premiaba la elegancia ni la fluidez en el escenario. El arte de la pose libre desaparecía, la estética pasaba a un segundo plano y la cintura de los competidores aumentaba debido a la obsesión por la masividad. Pero incluso en esta era de monstruos, hubo quienes lograron desafiar las normas y alcanzar la gloria sin sacrificar la estética. Si hay alguien que demostró que aún en la era del tamaño descomunal, la simetría y la calidad muscular podían triunfar, ese fue Dexter Jackson. Apodado The Blade, por su definición cortante y su estructura impecable, Dexter construyó un físico sin puntos débiles, con líneas fluidas y una proporción perfecta. En 2008, cuando todo parecía indicar que la masividad de Jay Cutler seguiría dominando, Dexter sorprendió al mundo y ganó el Mr. Olympia, convirtiéndose en el único campeón de esa era que no dependió del tamaño extremo, sino de la combinación de detalle muscular y equilibrio estructural. Además, Dexter se convirtió en el culturista más longevo de la historia,
manteniéndose en la élite durante más de 25 años y acumulando el récord de victorias en competiciones profesionales con más de 29 títulos de la IFBB Pro League. Si hablamos de culturistas que intentaron recuperar la esencia del culturismo clásico dentro de la categoría Open, Cedric McMillan fue el mejor ejemplo. Con un físico que recordaba a Arnold Schwarzenegger, Cedric tenía hombros anchos, una cintura bien proporcionada y un estilo de posado elegante que resaltaba la estética clásica. En 2017, Cedric ganó el Arnold Classic, recibiendo personalmente el trofeo de Arnold Schwarzenegger, quien siempre elogió su físico por mantener viva la esencia del culturismo clásico. Fue una de las pocas veces en las últimas 2 décadas donde un físico más proporcionado y artístico se impuso sobre la pura masividad. 10 años después de la victoria de Dexter Jackson, en 2018, Shawn Rhoden se convirtió en el siguiente culturista en derrotar a la masividad extrema con un físico más clásico y proporcionado. En una era dominada por la densidad extrema de Phil Heath, Shawn logró el título con una estructura más refinada, una cintura controlada y una presentación impecable. Shawn Rhoden no solo tenía una gran masa muscular, sino que la distribuía de manera perfecta, sin perder la fluidez ni la armonía. Su victoria en el Olympia fue un recordatorio de que el culturismo aún podía premiar la estética, incluso en un contexto donde el tamaño parecía ser la única prioridad. Ante esta situación, la IFBB tomó una decisión en 2016 que cambiaría el rumbo del culturismo, la creación de la categoría Classic Physique. Esta nueva división nació para recuperar la esencia de los años 70 y devolver el protagonismo a la simetría, la proporción y la presentación escénica. Aquí, los competidores ya no podían crecer descontroladamente. Había límites de peso según la altura, lo que aseguraba que la estética se mantuviera como prioridad. Los físicos se parecían más a los de Frank Zane, Serge Nubret o Arnold Schwarzenegger, en lugar de los enormes culturistas de Open. El culturismo estaba cambiando. La gente quería ver nuevamente físicos bellos, proporciones perfectas y un enfoque en la estética por encima del tamaño. Y en medio de este renacimiento, un nombre surgió para liderar esta revolución: Chris Bumstead. Chris Bumstead irrumpió en la escena del culturismo con una propuesta fresca, pero profundamente enraizada en las raíces del culturismo clásico. No solo conquistó el título de Classic Physique en el Mr. Olympia en 6 ocasiones, sino que revolucionó la forma en que el público veía el culturismo. Su éxito no fue solo por su físico, sino por el impacto cultural que generó. Bumstead reavivó el amor por la estética clásica, mostrando que el tamaño extremo no lo es todo. Logró convertir la categoría Classic Physique en el centro de atención. Hoy, su nombre es sinónimo de la evolución del culturismo clásico y ha inspirado a miles de jóvenes culturistas. Gracias a Bumstead, el culturismo clásico y estético está más vivo que nunca.